bendecir el nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar con gusto este video de 197. Oh, bendice alma mía versículo de la palabra de Dios, un canto incluso. Dejamos ese tiempo para que usted pueda alabar el nombre del Señor, porque sé que las bendiciones de Dios para todos son grandes. Amén. Aunque vivimos en un tiempo difícil, se habla mucho de esto. Vivimos tiempos difíciles, claro. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Esa es nuestra confianza. Y aunque vivamos crisis, dificultades, el mundo esté al revés y con tantas situaciones, nosotros los hijos de Dios podemos seguir confiando en aquel que nos ha dado la victoria. Amén. En Él somos más que vencedores. Así que este tiempo es para que usted alabe el nombre del Señor. Si lo desea hacer, pues este tiempo es especial para que usted lo haga con todo su corazón. Qué bendición ver a la familia Pastor con nosotros, hermano Edwin y toda la familia. Un privilegio tenerles con nosotros acá y gozarnos juntos en la presencia del Señor. Amén. ¿Alguien alaba el nombre del Señor? Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana Betty.
Gracias, hermano Edwin, hermana Tita y hermana Betty, que también ha participado en este momento. Qué bonito es alabar el nombre de Dios, porque en la alabanza suceden cosas hermosas. Nos animamos unos a otros también, cuando contamos testimonios, cuando damos palabras de aliento a nuestro hermano. Lo que vivimos nosotros pueda servir de bendición para otra persona, de cómo Dios nos ha rescatado, cómo Él nos ha librado, nos ha bendecido, incluso puede servir de mucho aliento para otra persona que esté desalentada, triste, atribulada, y puede ser de bendición. Así que, hermanos, juntos cobremos ánimo en el Señor, porque Él está con nosotros. Quiero que leamos la palabra de Dios en Mateo capítulo 14. Vamos a leer un pasaje muy lindo, es breve, es un versículo nada más, 14-27. Mateo capítulo 14 y versículo 27. Esta es la historia cuando Jesús anda sobre el mar. Ustedes tienen tiempo de leer el contexto de este pasaje, de este versículo, pues van a encontrar esto, que es el milagro cuando Jesús camina sobre el mar. Y en el versículo 27 dice el Señor, dijo el Señor algo muy especial. ¿Lo tienen? Decimos y leemos juntos la palabra de Dios. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿y cómo les dijo? Tened ánimo, yo soy, dice el Señor, no temáis. Amén. En repetidas ocasiones en la Biblia, Dios nos dice, hablando al ser humano, a la humanidad en general, nos dice, no tengan miedo, tengan ánimo, esfuércense, sean valientes. Así le dijo también Dios a Josué y a Moisés, sé valiente, esfuérzate. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es el temor. Cuando nos enfrentamos a algo nuevo, la incertidumbre de algo nuevo, viene temor. Y a tantas cosas, desde niños le tememos a la oscuridad, a los monstruos y tantas cosas que nos meten en la cabeza. Y el ser humano es así. Pero en la palabra de Dios encontramos muchos textos donde el Señor nos dice, no tengan miedo. Al contrario, tengan ánimo y esfuércense, porque yo estoy con ustedes. Jesús les dijo, no tengan miedo, yo soy. No se preocupen, hombre, yo soy. Yo estoy con ustedes y estaré con ustedes todos los días de su vida. Amén. Con esa seguridad seguimos alabando el nombre del Señor y cantamos ahora este bello himno, el himno número 100, que dice, firmes y adelantes. Como iglesia, hermanos, nos compete estar firmes delante del Señor. Y también no quedarnos estancados, como decía hermano Edwin. No nos vamos a quedar en casa, tenemos que ver qué hacer. Hay que seguir adelante, buscando al Señor. Y esa es la actitud que como cristianos debemos de tomar. Acción, búsqueda del Señor. No quedarnos con los brazos cruzados. Estamos viviendo en un tiempo de pandemia, pero la iglesia no debe parar. La iglesia debe seguir adelante. Tenemos que seguir cumpliendo la gran comisión. Tenemos que seguir anunciando aún más en estos tiempos. Tiempos difíciles que la gente necesita escuchar la palabra del Señor y el evangelio que transforma la vida. Así que cantamos con gozo este bello himno. Póngase de pie, amado hermano, y decimos firmes y adelante.
saber que Dios está de nuestro lado y va con nosotros como poderoso gigante. Aunque la cosa se ponga difícil, aunque se traspasen los montes de aquí para allá, dice la palabra, el Señor permanece siempre fiel y es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Él es nuestro Dios, el poderoso de Israel. Hay un bello himno que vamos a cantar antes de escuchar la palabra de Dios. Y este himno también nos trae mucha esperanza y mucho ánimo. Es el himno número 62. Y este bello himno dice que el Señor nunca nos dejará. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande, hermanos. Esa promesa nunca faltará, como acabamos de cantar en este himno, fírmese delante, dice que la promesa nunca faltará. Y la promesa de Dios es que Él no nos va a dejar. Hermanos, cobremos ánimo en el Señor porque el Señor nunca nos va a dejar. Estará siempre con nosotros. Y cantamos
Gracias, hermanos, por este tiempo hermoso que Dios nos ha regalado para alabar, para glorificar su nombre y sobre todo para poder expresar, exteriorizar esto que Dios ha hecho en nosotros. Él nos ha guardado, nos ha cuidado, y ahora nosotros podemos venir confiadamente a este lugar y decirle libremente: gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Quiero comenzar esta parte de la adoración al Señor, porque también es parte de la adoración que nosotros le rendimos a nuestro Dios. Hoy quiero iniciar también con el consejo financiero. Usted dirá, bueno, ¿y eso es todos los domingos? Pues sí, hoy algunos hermanos en la internet lo van a observar como por segunda o tercera vez, pero los que están acá creo que lo van a escuchar como lo han hecho por ya varios años de estar acá en esta iglesia. ¿Por qué hablamos de las finanzas? Decimos siempre, yo les he dicho a ustedes que es muy importante el aspecto financiero de la vida de cada ser humano. Cuando nosotros nos dejamos amarrar por lo material, pues entonces perdemos de vista lo espiritual. Y es que van de la mano, decía yo el domingo pasado. Cuando nosotros podemos afianzar nuestro corazón en Dios, pues la riqueza no será nada que nos estropee nuestra relación con Dios. En la Biblia encontramos hombres muy, pero muy ricos. El más mencionado de ellos es Salomón, diría alguien, ¿verdad? Un hombre muy, muy rico. En la Biblia se menciona como el hombre más rico que ha existido en el universo. Y luego tenemos también a uno de los que no muy se menciona que era rico, pero la gente quizás al estudiarlo se da cuenta que era muy rico, era Job. En la Biblia encontramos a un hombre demasiadamente y supremamente rico, es este siervo Job. Vemos todo lo que sufre y después Dios le da 10 veces más, o 3 veces más, perdón, de lo que tenía. Esto es algo grandioso, ver la riqueza de un hombre que no se aparta de Dios. Y luego tenemos allí a Abraham, y podríamos seguir mencionando una cantidad de hombres ricos. Entonces, cuando nosotros hablamos de las posesiones materiales, queremos que todos tengamos un enfoque muy claro acerca de las finanzas. Y yo les decía el domingo pasado también que las dos palabras más mencionadas en la Biblia, uno tiene que ver con dinero y la otra tiene que ver con amor. El número uno lo ocupa el amor, el número dos lo ocupa el dinero, más mencionado en la Biblia. Y Dios tiene que darnos muchas instrucciones acerca de eso. La Biblia dice allá en Santiago que muchos por quererse hacer ricos pues se desviaron y fueron traspasados, dice la palabra. Literalmente murieron a causa del dinero. Y esto debemos evitarlo nosotros. La Biblia también nos habla que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Y yo decía o presentaba una imagen en una ocasión acerca de la gente que tiene que irse para el cielo, pero su cinturón estaba amarrado o su cintura estaba amarrada a un costal de dinero y no se podía elevar porque ese dinero no lo dejaba elevarse. ¿Se imagina usted qué terrible puede ser en la actualidad, maniatados por lo material? Y en este tiempo que estamos viviendo es muy normal o muy natural ver eso. Y entonces quiero dejar en esta mañana 3 principios fundamentales para el manejo de nuestras finanzas. Oiga, 3 principios fundamentales y usted los ha de conocer, pero se los vuelvo a repetir. Número 1, el número 1 es que no olvidemos que Dios es el dueño de todo. No se le olvide eso. A veces decimos mi carro, mi casa, mi dinero, mi finca, mis posesiones, cuando sabemos que todo es de Dios, absolutamente todo. No olvidemos ese principio en la vida, y cuando nos recordemos de eso, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Dice la Biblia en el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que en él habitan. Oiga, todo lo que existe, todo lo que hay es de Dios. Así lo dice su palabra y nosotros, sus siervos, lo corroboramos y lo practicamos. De Dios es todo. Él es el dueño de todo. Luego dice el principio número 2. Principio número 2 es que todo lo que nosotros miramos y todas las cosas provienen de Dios. En algún momento nosotros nos hemos creído los proveedores de nuestra casa y decimos, es que yo soy el proveedor de la casa. No, el proveedor de todas las cosas es Dios. Me gusta un pasaje que hoy escribía sobre él allí en 2 de Corintios, donde nos habla que poderoso es Dios para darnos en abundancia, para que abundemos en toda gracia, para que así, teniendo en todo, nosotros podamos también darles a los demás. O sea, Dios es el proveedor y yo soy generoso con lo que Dios me provee. Pero oiga lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es maravilloso, saber que Dios es el proveedor de todo. No soy yo, no es el hombre de la casa, no es el que tiene más recursos financieros para proveer, no, es Dios el que provee todo. Él es el proveedor de todo y nosotros debemos estar conscientes de eso. Y el tercero y último, todos, o mejor dicho, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Oiga, primero, Dios es el dueño de todo, todas las cosas provienen de Dios, pero todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y oiga lo que dice Deuteronomio 10:14. He aquí al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de la tierra y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Todo lo que existe es de Dios. Mis amados hermanos, cuando tengamos esos tres principios basados en nuestra cabeza, que todo es de Dios, todo proviene de Dios y todo lo que yo tengo es de Dios, entonces vamos a darnos cuenta que nosotros somos administradores y un día tendremos que darle cuentas a Dios de todo lo que Él nos ha dado. Ah, hermano, es que a mí no me ha dado mucho. Pues por algo es que no le ha dado mucho. Sea buen administrador y Dios le va a ir confiando más. Eso dice la Biblia, que cuando repartió los talentos, le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Y si nosotros somos buenos administradores, Dios va a generarnos más y va a darnos más en confianza. Y cuando hagamos eso, entonces nosotros vamos a darnos cuenta realmente que la provisión de Dios viene para nosotros cuando nosotros somos buenos administradores. Que Dios nos bendiga y nos ayude a poner en práctica estos principios. Yo quiero invitarles ahora, hermanos, en el devocional que ya anunciábamos allí por las redes sociales, hoy vamos a hablar sobre lo que Jesús puede hacer, o lo que Dios puede hacer, calmando nuestras tempestades. Y cuando hablo de tempestades no me estoy refiriendo precisamente a truenos, vientos, lluvias, ni nada por el estilo. Las tempestades que nosotros muchas veces nos toca pasar en la vida, la pérdida de un familiar, el sufrimiento de una enfermedad, la situación de escasez o la necesidad de poder subsistir muchas veces. Y hay tantas necesidades y tormentas que vienen a nuestra vida que muchas veces nosotros no sabemos cómo lidiar con ellas. Pero déjeme decirle, hoy, a través de la palabra, vamos a encontrar cómo Dios, a través de Jesucristo, nos puede ayudar a salir de cualquier tempestad en que nosotros nos encontremos. Yo quiero invitarle a buscar allí un pasaje en la palabra de Dios que se encuentra en Mateo capítulo 14. Ya hermano Yair lo leía, vamos a leer parte de él también en esta oportunidad. Yo quiero llevarle a usted a ese pasaje, por favor. San Mateo capítulo 14. Vamos a leer unos versículos allí. Si usted le parece, vamos a darle lectura de pie algunos versículos
de la palabra de Dios en esta oportunidad. Es algo que nosotros siempre debemos tener en mente, la reverencia que le damos a la palabra de Dios. Gracias, hermanos. La palabra de Dios nos dice allí en San Mateo capítulo 14, en los versículos 21 en adelante. Le he titulado a este mensaje: Jesús puede calmar tu tempestad, tu tempestad. Y como texto clave colocaba el versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Así nomás. El versículo 32 de Mateo 14. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó la tempestad. Pero leo del versículo 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, dice la palabra. El versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, estaba por amanecer, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, Pedro y Jesús, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Padre, habla a través de tu palabra esta mañana al corazón necesitado, al corazón abatido, al corazón en tormenta. Hoy habla a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Como les decía, el tema que hemos tomado en esta mañana es: Jesús puede calmar tu tempestad. Y yo les mencionaba las tempestades que a muchos de nosotros nos ha tocado pasar. Tempestades muy difíciles. A veces hasta nosotros hemos levantado la mirada al cielo y le decimos al Señor: ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? Y empezamos a tener fuertes conflictos adentro de nosotros que se convierten en tempestades fuertes, muy fuertes. Creemos que no vamos a salir, creemos que no vamos a poder, ni siquiera un poco más. Recientemente, a las 7:30 de la noche, me avisaron que había un hermano, había tenido un accidente, un hermano mío, en la carne. Tenía quizás 2 minutos o menos, como unos 45 segundos, que yo había pasado por ese accidente. Y me dijeron el lugar, se me viene el mundo cuando me dicen: es mi hermano el que estaba allí. Doy la vuelta en el carro inmediatamente, sin medir ninguna consecuencia. Yo di la vuelta en la ruta y digo de regreso, porque era una cola grande que yo iba pasando juntamente y justamente en ese momento. Me llama uno de mis hermanos y me dice que había tenido un accidente mi otro hermano. Y les digo: se me viene el mundo encima. Yo voy a la mitad de la ruta y pregunto a las personas que están allí:
¿hay muertos? Fue lo primero que se me alcanzó a mí, decirle, ¿hay muertos? Y me dicen, sí, hay dos motos y 2 muertos. Se me vino lo peor a la cabeza, una tormenta fuerte en mí en ese instante. Cuando yo voy avanzando a donde están los muertos, 2 aquí, de este lado, para este lado una moto parecida a la que mi hermano conducía. Yo me bajo del carro, como les digo, casi dejando a media ruta el carro. Voy donde ellos tienen una cinta de seguridad donde nadie puede pasar. A mí se me olvidó, yo rompí eso y me metí para donde estaban los muertos. Un policía trata de detenerme y le fue feo, ¿verdad? Porque no pudo detenerme. Y yo levanto primero a uno de los muertos con el teléfono en la mano, alumbro la cara. No es mi hermano. Voy con el segundo, yo regreso, lo miro bien a ver si es mi hermano. No es mi hermano, y regreso y voy al otro. El otro, que no vaya a ser ese otro señor, decía yo, ¿verdad? Algo egoísta, pero imagínense. Yo llego y le alumbro la cara al segundo, tampoco es mi hermano. Entonces le digo al policía, ¿y qué? ¿Dónde está el otro, el que se accidentó? Ahorita lo llevan grave. Y me voy yo, y ahí ya iba con una tormenta fuerte en mi ser. Al llegar al hospital, mi hermano está allí, casi muerto. De hecho, los doctores dándolo por muerto. Ya no tiene aliento, ya no hay esperanza. Y mucha fuerza, con mucha fuerza de decirles que lo tomaran, que todavía se veía que podía respirar y estaba respirando, pues lo tomó un médico de ahí, otro médico, y así. A las 3 horas de estar ahí en el hospital, mi hermano no volvía, y tuvimos que tomar la decisión fuerte de amputarle una pierna. Otra tormenta como ustedes no se imaginan, fuerte, quitarle una pierna. Decía yo, enterrado, porque ya había enterrado un hermano, enterrar otro era lo más difícil para mí. Y decía yo, pues con una pierna mi hermano sobrevive. El médico me dice, tiene 40% de posibilidad si le quitamos la pierna, pero si no se la quitamos tiene el 10% nada más. Yo le digo, Señor, 40 es más que 10, Señor. ¿Qué hago? Una tormenta fuerte en mi vida. El Señor viene y con mucha, bueno, antes de eso en el hospital, cuando no le habían dicho todavía que le iban a quitar la pierna, recuerdo que me tiré en el hospital, en la sala de uno de los niveles allí del hospital. Me tiro al suelo y le digo al Señor de verdad que no me quitara a mi hermano. Con todas las fuerzas del alma le grité al Señor que no me lo quitara. Qué duro es tener que pasar esas tormentas. Mi hermano está allí vivo, sin una pierna y sin movilidad en un brazo, pero lo tenemos vivo. Aún estamos pasando la tormenta, pero Dios está allí en cada paso de esa dura crisis que nos está tocando pasar. Y yo sé que lo mío puede ser menor de lo que algunos de ustedes han tenido que pasar, pero en cualquier tormenta que usted haya tenido que atravesar, Dios promete estar con nosotros, hermanos. Y eso tenemos que tenerlo muy claro en nuestro vivir. Esa tormenta que nosotros estamos viviendo, Dios promete ayudarnos. Dios promete estar con nosotros. Y hay algo que me ha llamado mucho la atención de este pasaje. Este pasaje yo lo he comparado con otro pasaje que habla de lo mismo también, pero solo que en el Evangelio de Juan. Allá lo dice diferente, pero me llama la atención lo que dice el versículo 22. De hecho, un gran milagro en el versículo 21, un gran milagro había ocurrido. 5,000 hombres, sin contar a las mujeres, habían sido alimentadas con una refacción de un niño. Con la refacción de un niño había sido alimentada 15,000 personas aproximadamente. 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. 15,000 personas con una refacción de un niño. Un gran milagro que Jesús allí había realizado. Esto había sido grandioso. 12 canastas de ese pan habían sobrado y esos peces. Cada discípulo llevaba una canasta en sus hombros. Un milagro de lo que Dios había realizado.
y caminaban rumbo a la barca. Pero ahí pasó algo que muchas veces los predicadores obvian, y a mí me gusta mencionarlo, porque dice allí en mi primer división de este mensaje, yo coloco: Jesús en muchas ocasiones se adelanta a nuestras peores tormentas, se anticipa a nuestras peores tormentas. ¿Por qué? Pues vea lo que dice el 22 allí en ese pasaje que acabamos de leer. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Pero allí, cuando lo leemos en la Reina Valera, simplemente encontramos que Jesús les dijo: vamos, entren a la barca, por favor, súbanse, y yo después los alcanzo. No, en las versiones más antiguas y más allegadas a los originales, dice que Jesús forzó a los discípulos a entrar a la barca. Yo decía: ¿por qué tiene que forzar Jesús a hacer entrar a los discípulos a la barca? Y me lo contesta San Juan capítulo 6 versículo 15. Alguien me lee por favor ese pasaje, que no lo coloqué acá. San Juan capítulo 6 versículo 15, por favor. Si lo encuentra, lo lee en voz alta, por favor. Y los hermanos que están en internet también pueden buscarlo para tener una idea de lo que este pasaje nos dice. San Juan capítulo 6 versículo 15. Si me permiten, lo leo yo para que lo escuchen los de internet también, porque si no, no escuchan. Hermana Lucy me decía: no se escucha porque estaban dando alabanza a los hermanos. Entonces les dije yo: es presencial también, y ella se vino, y Dios la bendiga, está por acá ya hermana Lucy. Si ustedes lo leen allí, no van a escuchar en internet, pero oiga, léalo también usted allí, y yo se lo voy a leer aquí. ¿Por qué Jesús hizo entrar a los discípulos a la fuerza casi a la barca? Oiga lo que dice el 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Pero eso lo vio Juan, pero no lo vio Mateo cuando lo escribe. Y Mateo dice: enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar a la barca, porque los discípulos ya estaban con la idea de tomar un reinado terrenal. Ellos querían quedarse y estaban con ansias de poder, querían ellos el poder. Se imagina 15,000 personas diciendo: lo vamos a poner de rey a Jesús porque nos dio de comer acá. Entonces Jesús dijo: no, mi reino no es ese. Pero los 12 discípulos eran humanos y eran personas que tenían la necesidad de poder, o esas ansias de poder. Entonces Jesús les dice: vamos, entren a la barca. Muchas veces Jesús se adelanta a nuestras peores tempestades, y quizás nosotros miramos una llanta ponchada de nuestro carro y nos ponemos a gritar y decir: ¿por qué se me pinchó esta llanta? Cuando nosotros sabemos que quizás Dios está adelantando a una peor tempestad para nosotros. Algo peor nos iba a ocurrir, algo peor iba a pasar. Cuando ocurra algo en su vida, diga: saber de qué me está librando Dios a mí. No se ponga a renegar. Saber de qué le puede estar librando, peor tempestad de la que usted puede imaginar en ese momento. Los discípulos han de haber visto a Jesús como alguien que los estaba mandando a la misma muerte. Una tempestad tan fuerte que en ese momento decían: ¿por qué Jesús nos hizo subir a esta barca? Y renegaban, y nos mandó a una muerte segura. Pero Jesús se estaba adelantando a una tempestad peor que los discípulos iban a pasar. Y tal vez en muchas ocasiones Jesús se ha adelantado a esas tempestades que nosotros muchas veces hemos creído que Él nos está mandando a una muerte segura. Pero lo que ocurre acá, mis amados hermanos, es que Jesús se adelanta a nuestras peores tempestades. Número 2, Jesús siempre mira nuestras tempestades. Algunas veces decimos: ay, es que miren, todo mundo me dejó, y mire, y Dios a ver qué se hizo, porque mire qué tempestad tan fuerte estoy yo pasando.
no olvide que Jesús está mirando su tempestad. Él la conoce. Quizás usted no se la cuente al pastor, no se la diga al hermano del concilio, pero Dios sí la está mirando. Y oiga, nuevamente le llevo a ese versículo de San Juan, porque esa es una historia contada paralelamente, una en San Juan y otra vez en Mateo, la misma historia contada con dos formas de mirarla, dos discípulos que la contaron de forma diferente. Y dice San Juan capítulo 6 versículo 48, oiga lo que dice, el 14 de Mateo dice así: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Así lo dice Mateo. Y lo dice en el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero me gusta cómo lo dice y lo relata Juan. Juan lo dice en el versículo 48: y viéndoles remar con gran fatiga. Viéndoles, ¿cómo así? Jesús los estaba viendo. La geografía del lugar donde ocurrió eso, el mar de Galilea, y el monte donde Jesús fue a orar, los que han ido a Israel dicen que es apropiada para mirar a un lado el mar de Galilea y Jesús arriba, y podía ver la barca y podía ver la tormenta. Literalmente podía hacerlo, pero Jesús espiritualmente conoce y está viendo todas nuestras tempestades. A veces nosotros no podemos mirarla. En una ocasión estaba una señora madre costurando ese famoso bordado que le llaman. Allá en Estanzuela es muy común hacer dibujos en bordados, pero las mujeres sabrán de qué estoy hablando. Y llega un niño y le pregunta a la mamá: ¿qué estás haciendo, mamá? Y llegó por debajo del bordado. Ella le dice: estoy costurando un jardín. El niño le dice: un jardín. ¿Sabe usted cómo se mira la costura por debajo? Se mira un montón de hilos que no tiene ni sentido. Un hilo por allá, otro por acá, otro por acá. Pero la mamá sí mira un jardín que está costurando con flores hermosas. Eso ocurre con nuestra vida. Muchas veces nosotros lo miramos de abajo para arriba, y nuestra vida es un desastre de abajo para arriba. Pero de arriba para abajo Dios mira cómo está dirigiendo nuestra vida. No se preocupe, no importa qué tempestad tan grande usted esté atravesando, Dios conoce bien cómo lleva esos hilos, y al final terminará siendo algo muy hermoso. No se preocupe, dejémoslo en las manos de Dios. El versículo acá nos dice: y viéndoles remar con gran fatiga. Jesús les estaba viendo a lo lejos. No importa que tan grande sea la tempestad, Jesús nos está mirando. Qué hermoso es saber que la mirada de Jesús está sobre nosotros cuando todo parece que no tiene sentido, y Jesús nos está viendo y nos dice: ten ánimo, ten ánimo. Hoy encontré una imagen que me llamó la atención. De esa palabra COVID, alguien muy creativo sacó lo siguiente, y oiga, quiero leérselo porque está muy bonito. De la palabra COVID, para nosotros el COVID es enfermedad, es muerte, es dolor, tristeza, tragedia, todo lo que usted quiera ponerle. Pero oiga, para esta persona, lo que encontró en una sencilla palabra como lo es la palabra del COVID, y mire cómo lo detalló. Dice esta persona, me gustó y quiero leérselos. Dice precisamente COVID lo forma de esta manera, y dice COVID, dice, se los leo acá en la computadora porque no puedo verlo allá. Me gustó por la manera como lo detalla, y sin duda alguna trae mucha paz a muchos corazones.
afligidos. De hecho, a muchas personas que han tenido que confrontar o enfrentar esto, dice Cristo, con la C de COVID, dice Cristo te ordena que seas, ordena, la palabra ordena, que seas, y luego viene la B, valiente, y que no te, y ahí viene la I, no te inquietes, porque Dios está contigo. COVID, hicieron un acróstico. Cristo te ordena, la O, que dice que seas valiente con la B. Y luego dice que no te inquietes porque Dios está contigo. Oiga, qué bonito es esto. En medio de tanto dolor, en medio de tanta dificultad, nosotros podemos confiar en Dios. Y en medio de la crisis, Él ha prometido estar con nosotros. Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y no seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo donde quiera que vayas. Número 3 del mensaje de hoy. Jesús siempre llega a tiempo en nuestras tempestades. Me gusta lo que dice el versículo 25. Si usted tiene abierta su Biblia, en Mateo 14:25 dice: más a la cuarta vigilia, cabal, ni se atrasó ni se adelantó, a la cuarta vigilia, casi ya para amanecer. La noche se compone de 4 vigilias y la cuarta vigilia es la última, tipo 4 de la mañana a 6 o 3 de la mañana a 6. Podemos imaginar nosotros, en la última etapa ya, entraron desde la tarde y ustedes dirían: ¿por qué no vino a las 8 de la noche? ¿Por qué no vino a las 10? ¿Por qué no vino a las 11 de la noche? ¿Por qué no vino a la 1 de la mañana? Porque Él llega justo a tiempo, ni se atrasa ni se adelanta, exactamente a la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino. ¿Y sabe cómo llegó? Lo que estaba asustando a los discípulos era una tempestad fuerte que estaba arrollándolos, y esto que eran ellos pescadores muy experimentados y estaban sufriendo una, diríamos acá, una cuchara de su propia sopa, y estaban asustados. El mar les estaba ahogando, les estaba matando. Pedro y Juan y los demás discípulos se habían creado pescando y estaban asustados porque era una tormenta, y dice que el viento les era contrario. Cuando Jesús llega andando sobre el mar, no sé cuál sea su problema, pero está en los pies de Jesús. No sé cuál sea lo que usted está atravesando, no sé qué tormenta tan fuerte usted esté pasando, pero recuerde, está sobre los pies de Jesús. No están arriba de Jesús, están abajo de Jesús. Alguien dijo por allí: problema, no tengas miedo, no tengas que meterte conmigo, no te tengo miedo, porque al Cristo que yo tengo es más grande que el problema que puede venir a mí. No importa qué tan grande sea su problema, Cristo es más grande que su problema. Eso téngalo seguro. Y la Biblia dice que los discípulos se asustaron porque venía un fantasma. Ellos creyeron que era un fantasma. Y luego está la fe de Pedro cuando le dice: si tú eres, quiero caminar. Y caminó 3 pasos. Pero cuando Pedro quita la mirada de Jesús, no dice cuántos pasos, pero caminó. Cuando Pedro quita la mirada de Jesús y mira la tempestad y mira lo que está a su alrededor, dice que se hunde. Mis amados hermanos, por nada quitemos la mirada de Jesús. No importa que tan fuerte sea la tormenta, no quite la mirada de Jesús. Pedro por poco se hunde y pega el grito: sálvame, Señor, porque me hundo. Y Jesús lo levantó. Algo maravilloso. Jesús llega y les da palabras de aliento a los demás. Les dijo estas palabras: tened ánimo, yo soy, no temáis. No sé cuál sea la prueba que usted esté pasando, el problema que usted tenga en este mismo instante. Estas palabras le van a levantar el ánimo,
porque Jesús mismo le está diciendo: tenga ánimo. No se lo estoy diciendo yo, lo dice Jesús. Y esa palabra yo soy lleva implícito quién es, o lleva implícito la identidad de Jesús. Él es Dios. Cuando Moisés le dice: cuando me pregunte el faraón quién me envía, ¿qué voy a decir? Y Jesús le dice a Moisés: el gran yo soy te manda. Cuando llegaron a prender a Jesús y le preguntan: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y Jesús dijo esta palabra: yo soy. Dice la Biblia que ellos cayeron de espaldas con solo el nombre que Jesús mencionó: yo soy. Y aquí llega donde están los discípulos y les dice: tengan ánimo, yo soy. Ese yo soy es el Todopoderoso. Yo soy el creador de cada molécula, de cada parte más pequeña del agua. Yo soy el que la creó. Entonces los discípulos tuvieron tranquilidad y le dicen: no temáis. ¿Qué importancia tienen esas palabras de aliento, mi hermano? Cuando usted está pasando una prueba y alguien le anima, esto es maravilloso. Aquí viene otra parte interesante de esta historia. Yo quiero que conmigo vaya usted a Mateo 14:32, ese versículo que tiene ahí ya. Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué dice? Se calmó el viento. Así lo dice Mateo. Pero Mateo lo dice muy rápidamente, diríamos. Lo dice como muy resumido. Pero oiga cómo dice Juan. En Juan capítulo 6, versículo 20, dice algo muy interesante. 20 y 21. Jesús les dice a los discípulos allá en la misma historia o en el mismo milagro. Jesús les dice: mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Y luego viene el 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, y la cual llegó, oiga cómo dice, enseguida a la tierra donde iban. Algunos han querido discrepar conmigo en ese pasaje. Yo lo busco en el original, y esa palabra enseguida no es cualquier palabra. A mí me llamó curiosamente la atención porque Juan lo expresaba así. ¿Y sabe qué dice? Dice inmediatamente, lo dice el original. Aún más rápido, en un abrir y cerrar de ojos, la barca estaba allá. Habían pasado casi toda la noche navegando y no caminaban nada. Pero ese versículo dice enseguida, inmediatamente. Ustedes han escuchado o leído aquel pasaje en el libro de los Hechos, cuando Felipe está allá con el eunuco bautizándolo en una fuente de agua que había allí, y dice que cuando él mete al eunuco al agua y sale, dice que Tomás no estaba allí. Tomás había sido traspuesto, apareció en una ciudad mucho más lejana. Es el mismo sentido que tiene este versículo. Y la barca llegó inmediatamente a donde tenía que llegar, a la orilla. ¿Se imagina? O sea, yo quiero darle un sentido espiritual. No se vaya usted a hablar allí de que hubo una transposición o que hubo una teletransportación. Yo no quiero hablar de eso. Pero el pasaje sí quería decir que fue inmediatamente. Ahora quiero llevarlo a lo espiritual. ¿Se imagina qué tan rápido Dios puede calmar una tempestad en nosotros? ¿Qué tan rápido Dios puede hacerlo? Hace aproximadamente unos 22 años mi hermano falleció en un accidente. Y yo estaba deshecho, totalmente destruido y peleando con Dios. Yo le decía al Señor: ¿por qué no me llevaste a mí? Como 20, 21 años hace eso. ¿Por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué te llevaste a mi hermano? Y peleando con el Señor. Y estaba acostado yo y toda la gente allí en la casa, llorando, otros riendo, jugando, pero yo solo en un rincón, en una silla, cuando en ese instante viene un pensamiento a mi mente. Yo no les digo Dios me habló, pero vino un pensamiento a mi mente y me dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, y así como son tan altos mis caminos que tus caminos, así yo salvé a tu hermano. Y me dice: me pedías que lo salvara y yo lo salvé a mi manera. ¡Pum!
se fue la tempestad, se fue por completo. Gracias, Señor. Y yo me levanto de donde estoy y voy y le digo a mi mamá que esté tranquila, que mi hermano se salvó, que mi hermano pudo entregarle su vida al Señor y que mi hermano había arreglado su vida con Dios. Y esa paz vino a mi mente y a mi corazón inmediatamente. Eso quiero darles a entender con este pasaje. Dice que cuando Jesús se subió a la barca inmediatamente, no sé si tenía motor, propulsión a chorro, no sé si fue una teletransportación, pero el pasaje quiere decir, inmediatamente llegaron a la otra orilla. Mi hermano, yo le pido que se ponga de pie en esta mañana. Yo no sé lo que usted está atravesando. Jesús conoce lo que usted está pasando. Él conoce cuál es su problema. Él sabe cuál es su tempestad. Yo la desconozco, no sé cuál es la tempestad que usted está atravesando, pero el Señor sí la conoce. Yo quiero invitarle en esta mañana a que usted incline su rostro allí donde está y hable con el Señor. Yo no sé cuál sea lo que ha estado atribulando su ser. Hermanos que nos están mirando, amigos también a través de Facebook, este es un momento especial donde podemos buscar ese consuelo, esa tranquilidad en el Señor. Yo no puedo identificar lo que usted está atravesando. De hecho, desconozco cuál es su caso precisamente, pero Dios sí lo conoce. No importa cuál sea su tempestad, no importa lo que usted esté viviendo en este momento, el Señor hoy le dice: yo puedo calmar tu tempestad. Déjelo, que Él tome el control de su vida y su tempestad se calmará enseguida. Sea grande o pequeña, se calmará. Padre, pongo en tus manos al pueblo tuyo que está escuchando tu palabra, que está mirándonos hoy, Señor. A los hermanos que están acá en la iglesia y que de alguna manera han estado viviendo una tempestad fuerte en sus vidas, por una o por otra razón. Yo quiero pedirte que hoy puedas llenar de paz sus corazones, puedas darles paz a sus vidas, y que de ahora en adelante ellos puedan confiar en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor y en tu bondad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús pongo a cada familia representada esta mañana. En el nombre de Jesús oramos, Dios eterno. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Pueden sentarse y hermano Yair continuará este tiempo. Todas mis
pastor. Hermana Rosita, 100 palabras finales. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Siempre queremos agradecer al Señor su asistencia, ese tiempo que se han tomado de venir a su casa, aprender más de su palabra, alabarle y glorificarle, tanto que el Señor nos permite hacer en la semana, hermanos. Nos cuida, nos provee un trabajo, nos permite cubrir las necesidades básicas. Así es que este tiempo para el Señor es lo más reconfortante para nuestra vida espiritual. Y disfrutémoslo y no perdamos esto, no dejemos de hacer esto, porque la Biblia dice que se vuelve una costumbre si lo dejamos de hacer. Así es que gócese siempre en la casa del Señor, y en su casa le animo a que siga leyendo la Biblia, orando y meditando en la palabra del Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana Rosita. Hermanos, si alguno ha traído una ofrenda o diezmos, en la parte de atrás hemos acostumbrado últimamente, usted puede, mientras va saliendo, puede depositar su ofrenda, ahí están los recipientes. Si necesita un sobre, también en la parte de atrás allí están, hermanos, y pueda de esta manera también aportar para la obra del Señor. Póngase de pie, terminamos este hermoso devocional.